Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy vamos con el segundo seminario de parte del doctor Gabriel Golzer, titulado Secuenciación de células individuales y datos espaciales de tejido. Como recordarán, las presentaciones del doctor Golzer son parte de lo que hemos llamado un grupo de seminarios en biología computacional y entran dentro del marco de la sesión de seminarios de la carrera de biología, tanto para pregrado y para posgrado. Así que, por favor, bueno, prestemos atención a lo que nos va a presentar Gabriel. Se le agradece, por supuesto, mandar un mensaje en la lista del chat con el nombre y afiliación, de manera de que, una vez culminados los ciclos, ustedes puedan obtener el certificado respectivo por parte de la Coordinación de Biología de la Universidad Simón Bolívar. Gabriel, por favor, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Humberto. Bueno, arrancamos con el segundo día. Humberto nos dio el título. De nuevo, si lo dije en la sesión pasada, si quieren contactarme, aquí está mi perfil de LinkedIn. Esa es la red profesional que utilizo. Y hoy vamos a hablar de secuenciación de células individuales, single cell en inglés, y datos espaciales de tejido. Este es el esquema para hoy. Voy a hablar un poquito de la secuenciación de ARN históricamente, fundamentos de la secuenciación de células individuales, luego cómo se generan esos datos, luego cómo procesamos esos datos, luego identificación de tipos celulares, que es uno de los análisis más básicos que se puede hacer con este tipo de datos, y luego secuenciación con datos espaciales, que es una tecnología muy, muy nueva de los últimos 3 4 años. Y voy a mostrarles algunas de las aplicaciones utilizando el artículo de WUI Colaboradores 2021 como ejemplo. El seminario de hoy será mucho más corto que el primero, que el anterior, y adicionalmente no voy a ahondar a fondo en este artículo. Simplemente voy a tomar algunos de los puntos, de los análisis que hicieron, como para poner de un contexto de aplicación todos los puntos anteriores. ¿Ok? Entonces, recordando un poco el dogma central de la biología, tenemos ADN que se transcribe a ARN y se traduce a proteína. El ADN se replica y el genoma está conformado por todo el ADN y lo que llamamos el transcriptoma está conformado por el ARN. El proteoma está conformado por las proteínas y bueno, esto en dónde está el epigenoma, eso lo hablamos en la sesión pasada. Si no asistieron, le enviamos por correo, yo envié por correo electrónico la presentación. Entonces, hoy no vamos a hablar de epigenoma y epigenética. Poco la secuenciación de RNA, RNA en inglés, de tejidos completos. Esto es como la primera tecnología que hubo. Esta fue desarrollada por Enrich y colaboradores en 2007. Entonces, el esquema más o menos, a grosso modo, es que arrancamos con un tejido, que es una colección de células que tomamos de un individuo, o también podemos agarrar una colección de células individuales, bacterias o cultivos celulares, y seguimos un protocolo de extracción que estabiliza ese ARN. Esto es un trabajo en laboratorio, no voy a andar mucho en esta parte. Y removemos otros componentes, ARN ribosomal, nos quedamos con ARN nada más y lo fragmentamos. Luego de que está fragmentado, vamos a tener pedazos cortos de ARN y usando la enzima la transcriptasa reversa, pasamos de RNA de ADNA complementario, a ADN complementario, que es más estable y se prepara esta librería. Eso lo hablamos en el seminario pasado, y la transcriptasa reversa lo que hace es pasar de acá para acá en esta dirección, en reversa. Su nombre lo dice. Entonces, estos fragmentos de ADN complementario son secuenciados. Entonces, la semana pasada, hace 2 semanas hablamos un poco de cómo es ese proceso de secuenciación. Y luego los alineamos con un genoma de referencia. Básicamente tenemos aquí el proceso, tenemos el ARN transcrito que está aislado, lo transcribimos en reversa para ADN complementario, se fragmenta, seleccionamos los pedazos, los fragmentos para que son de mejor calidad y los alineamos. Esas lecturas las alineamos con un genoma de referencia. Mucha gente ha escuchado hablar de que en los 90
empecé a secuenciar el genoma humano, que es básicamente la colección de todas nuestras secuencias de ADN de una forma ordenada. Y bueno, recientemente, hace unos meses, también salió otra noticia de que, bueno, el ADN, el genoma humano está ahora completo, porque, bueno, había muchos pedazos que estaban completos, pedazos repetitivos, etcétera, etcétera. La secuenciación de ARN utiliza las secuencias que, de nuevo, que son transcritas y que se traducen en proteínas. De hace 2 semanas teníamos el epigenoma, y hay secuencias que no son parte de esto, que son potenciadores, silenciadores, o simplemente no conocemos su función aún, y son gran parte del genoma. Entonces, lo primero que se sabía del genoma es todo lo que secuencia proteínas, pasa por ARN, entonces esto eh, es bastante, la referencia, el genoma de referencia no ha cambiado mucho en los últimos años. Y bueno, lo que se hace generalmente es que una vez que tenemos todas estas pequeñas lecturas, estas pequeñas reads, los fragmentos de ADN secuenciados, empezamos a contarlos, cuántos alinean a, por ejemplo, este pedazo del exón, este pedazo de la proteína, el exón B, el exón C, contamos. Y luego, obviamente, en un experimento tenemos 2 tratamientos al menos. Tenemos un tratamiento de unas células que fueron tratadas por algún fármaco, expuestas a alguna, algún factor ambiental. Y lo más básico hacer es análisis diferencial, qué es diferente en el transcriptoma de un grupo de tejidos de células con otro. Y luego pasamos a la interpretación biológica. Entonces, ¿qué podemos entender, qué podemos aprender utilizando la secuenciación de ARN de tejidos completos? ¿Cuánto y cuándo se transcribe un gen? Un gen permite entender la resistencia, la respuesta a medicamentos, como yo lo dije, adaptación al ambiente de estímulo, relaciones metabólicas y variantes funcionales de un gen. Entonces, trayéndome un ejemplo de la charla anterior, teníamos que habían ratones que fueron inyectados con las células de tumor circulante y luego se tomaron tejidos, bueno, se tomaron antes de la inyección y después en el día 0, y después comparamos también antes de la inyección con el día 30 días después de que se inyectaron las células de tumor circulante. Y el gráfico más clásico de este tipo de análisis es los gráficos de volcán, como lo tratamos hace 2 semanas. Y bueno, ven aquí que el gen NR4A1, que es un poco el tema central del artículo que discutí hace 2 semanas, está arriba, muy arriba a la derecha, que significa que tiene un p-valor ajustado, menos logaritmo 10, alto, lo que significa que es altamente significativo estadísticamente, y está más hacia la derecha, significa que eh, está en inglés lo llamamos upregulated, o sea, está regulado hacia arriba en este tratamiento. En el caso, en otras palabras, la inyección causó que tengamos más copias del ARN de este gen luego de inyectarlo. Y esto es básicamente el análisis de expresión diferencial. ¿Qué pasa con lo que no cambia? Lo que no cambia está aquí en 0, y lo que hacemos usualmente es ocultar todo lo que está alrededor de 0 para no tener ruido que no va a aportar nada en el análisis. Entonces, generalmente se utiliza el valor de cambio, o sea, cuántas veces cambió fold change, cuántas veces cambió a partir de mayor a 1, 1.5 por convención. Entonces, los fundamentos de la secuenciación de células individuales. Este es como un esquema de cómo pasamos de todo un tejido y una maraña de células o de un grupo de células a secuenciar el ARN de una sola célula. Entonces, esto es un esquema de la preparación de una librería de la marca 10x Genomics. Esta es la marca o la empresa más utilizada para este tipo de ensayos, en la que domina el mercado. Ahorita están saliendo unas con otras técnicas. Pero esta es la que está más usada en los artículos, ¿no? Entonces, esto está basado
en microfluidics, en el estudio de fluidos muy pequeños. Tenemos unas células con una mezcla de reactivos que ponemos en lo que llaman un chip, como una placa, y luego, utilizando esas microfluidics, van a ir pasando por cavidades muy, muy pequeñas, las células uno a uno con los reactivos y se van encapsulando con este aceite, ¿verdad? Se van mezclando y van formando lo que llamamos unos droplets, como unas goticas, por así decirlo. Y también tienen estos beads que son unas partículas pequeñas, metálicas, un poco para poder separar eso utilizando unos pequeños imanes. El, esos beads también tienen unos componentes que vamos a hablar más adelante, pero son parte de los reactivos. Y el proceso, básicamente pasamos a las células y las colectamos en una gota de aceite y luego están separadas. Las podemos trabajar separadas y todos los reactivos y las pepitas magnéticas se encuentran encapsulados en esa emulsión. Luego se da la reacción de transcripción reversa, de todo lo como se hace en el tejido completo, pero se hace en micro en cada una de estas burbujitas, de estas góticas. Entonces, la reacción de transcripción reversa tenemos nuestro ARN. El ARN al final tiene una cola de poli-A, o sea, tiene muchas adeninas acá. Y los reactivos hacen que se genere esta cadena de ADN complementarios, pero a su vez se le añada una serie de secuencias que vienen dentro de los reactivos que son artificiales, que nos van a ayudar a identificar cuál célula es qué. Porque obviamente esto es una representación gráfica, las células no tienen diferentes colores, entonces cuando nosotros vayamos a secuenciar de dónde viene esta secuencia, esta lectura que estamos teniendo del secuenciador, viene de la célula 1, la célula 2, la célula 3. Entonces tenemos estos códigos, lo que llaman estos códigos de barras de TENEX, que son secuencias artificiales que se añaden a cada una de los fragmentos de ARN que se está transcribiendo de forma reversa. Entonces nuestra librería final en cada una después de que se dan todas estas reacciones en las gotas, y después rompemos eso y tenemos una mezcla, vamos a tener que hay ciertos cebadores, ciertas secuencias de cebadores, de primers, P7 aquí, y luego vamos a tener un barcode que es propiedad, o sea, una secuencia de propiedad de TENEX, que nos van a decir cuál célula es qué. Entonces, todas las lecturas de ARN de cada una de estas células van a tener el mismo código de barras 10X, que es una secuencia de 16 pares de base. Entonces, 16 pares de base y tenemos 4 opciones, A, T, C y G. Nos va a dar cientos de miles de millones, ya creo que están millones de combinaciones. Entonces, podemos identificar de cada una de nuestras secuencias de dónde viene cada secuencia. Luego tenemos este UMI, este Unique Molecular Identifier, que es otra secuencia de 12 que varía dentro de la gota. Todas las secuencias del 10X barcode son iguales. Ahora, 12 secuencias del Unique Molecular Identifier van a ser diferentes y están pegadas en lo que llaman el bead, la pepita. Entonces, cada uno por ejemplo, el gen GAPDH, que es un gen que es expresado en humanos de forma constitutiva, nuestras células siempre lo están expresando. Cada vez que se consiga un ARN, una secuencia de ARN de GAPDH, se va a transcribir reverso, se va a hacer el ADN complementario, pero cada vez que se pega a los reactivos, se va a pegar a un UMI diferente. Entonces, ¿qué nos permite el UMI diferente?
contar cuántas veces hay de ese gen en la célula. Entonces, hay, no sé, en la secuenciación hubo 1000 eventos donde dentro de esta gotica se transcribió reversamente GapDH. Son eventos diferentes, entonces tienen un UMI diferente. Entonces, los fundamentos, y voy a ahondar un poco de eso. Una vez que ya secuenciamos todo y tenemos esas lecturas, alineamos el genoma, básicamente tenemos un conjunto, miles o cientos de miles o decenas de miles de células. Entonces, lo primero que hace uno es una técnica de reducción de dimensionalidad para agrupar las células en tipos celulares. Entonces, esto es un ejemplo de un artículo que tienen un poco como que aquí tenían células de dos personas, de dos grupos experimentales diferentes, secuenciaron y bueno, un total de 36.849 células secuenciadas. Cada una de esas 36.849 células se tiene la expresión del ARN, todo lo que se puede capturar. Generalmente se capturan alrededor entre 2.000 y 8.000 genes diferentes expresados en ese momento en la célula. Entonces, si ven acá en este gráfico, que es la misma figura coloreada diferente, ven que hay una diferencia entre los pacientes AD y los NC, que creo que son los controles, y se pueden hacer otro tipo de análisis. Entonces, se puede investigar la expresión de un conjunto de genes en cada tipo celular. Aquí tenemos, creo que son 21 tipos celulares, y podemos hacer expresión diferencial, differential expression, en cada uno de estos conjuntos, 20 con 19, 17 con 20, 13 con 20, etc., todas las combinaciones. Y así podemos explorar la expresión de genes individuales en diferentes tipos de células, y podemos hacer lo mismo con diferentes grupos de individuos o grupos experimentales, etc. También podemos ver que hay grupos, y esto es un diagrama de calor, un heatmap, y pueden ver que hay esto, lo rojo significa que está altamente expresado, lo azul que está bajamente expresado, cada línea es un gen diferente, y pueden ver, y aquí tienen, está ordenado por tipos celulares. Entonces el rojo aquí son células CD4, el azul es CD8, y ven que se forman unos cuadrados. Este grupo aquí de genes tiene alta expresión únicamente o principalmente en el grupo de células CD4. Entonces podemos hacer análisis de que si este grupo de genes aquí, que deben ser como 20 o 30, son parte de una misma ruta metabólica, tienen alguna correlación, etc. Y también podemos ver individualmente, en cada uno de estos gráficos, son diferentes genes, y podemos ver la expresión en los diferentes grupos, ya sea en los diferentes tipos celulares, los 21 tipos celulares que tenemos identificados en este grupo. Podríamos tener dos diagramas con dos violines. Estos son diagramas de violines. Podemos tener dos violines si comparamos AD o NC. Esto es como un gran resumen de lo que se hace con secuenciación celular, y yo voy a ir en las próximas láminas, le voy a ir explicando como un poco cada paso. Así que si no lo ven claro en este momento, no se preocupen, vamos a ahondar en esto. Un poco el contexto histórico es ver de esta tecnología de células individuales. Tenemos que desde el desarrollo de la técnica en 2011 empezaron, que es la primera técnica, es STRT secuenciación, STRT-seq. Empezaron a surgir muchísimas técnicas de estos macrofluidics para poder capturar, y obviamente el número de publicaciones está yendo exponencialmente que utiliza alguna de estas técnicas. Por ejemplo, ven que 10x10x Genomics son los que están dominando el mercado ahora, pero no tienen ni 10 años dominándolo. Empezaron en 2017 y estamos en 2023 y siguen dominando. Sin embargo,
van apareciendo competencia y todo esto son kits comerciales, son empresas que literalmente venden esto a los investigadores. Entonces, el libre mercado de la competencia genera innovación. Estas técnicas también han sido utilizadas para marcadores epigenómicos como ATAC-seq. O sea, también podemos tener el patrón de expresión y el patrón epigenómico de la misma célula, tener la información capturada. Pero nada más les voy a dar un poco cómo funciona esto, pero no voy a ahondar mucho en single cell ATAC-seq por razones de tiempo. Pero básicamente tenemos nuestras células encapsuladas y en la misma cápsula tenemos la extracción de ARN, toda esa transcripción inversa, pero también tenemos las enzimas, la TN7, la transposasa, que rompe los sitios donde la cromatina está expuesta, como lo hablé hace 2 semanas, y de la misma célula obtenemos los fragmentos de la de la cromatina abierta de esa célula y podemos integrar el análisis de datos en conjunto utilizando ambos factores, la transcripción como la señal de transcripción y la señal epigenómica. Como ven, voy a hablar un poco más de estos gráficos de UMAPS, toqué un poco ese tema hace 2 semanas, pero voy a hablar un poquito más de ellos. Pero una representación en 2 dimensiones de datos que son altamente dimensionales. Entonces tenemos las dimensiones, cada una de los genes que se expresaron es una dimensión y cada una de las regiones que tienen cromatina abierta es otra dimensión. Y lo que hace la técnica de UMAP es comprimir eso en 2 dimensiones para que los humanos lo puedan entender, porque nosotros no podemos ver cosas en 20.000 dimensiones, lamentablemente. Entonces, ven que se pueden ver grupos que tienen tanto una señal transcriptómica diferente como una señal epigenómica diferente. Entonces, hago una pausa aquí un poco para dejar que hagan preguntas en el chat, unos minuticos, y continúo más a fondo de cómo se generan estos datos y cómo analizamos estos datos. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. ¿Cómo se generan estos datos? ¿Cómo pasamos de esos fragmentos secuenciados a datos numéricos que podemos procesar? Tenemos, y disculpen que el diagrama está en inglés, no me dio chance de traducirlo. Tenemos un conjunto de lecturas que alineamos a nuestro genoma de referencia. Entonces, alinear simplemente visualmente, que imagínense que están agarrando pedacito del fragmento que cuadra con un pedazo del genoma. En este caso, un gen que está transcrito. Ven que cada uno de estos segmentos puede o no puede sobreponerse. Entonces, cada una de estas lecturas las vamos a alinear un poco para ubicarlas, para ver cuántas de estas lecturas son de un gen o si estamos haciendo ATAC-seq de una región en particular. Entonces, tenemos un gen A y un gen B en este ejemplo visual. Cada una de estas lecturas es una de estas flechas. En este caso, en el caso del gen A son rojas, en el caso del gen B son azules. Y van a ver que los fragmentos que vamos a tener van a estar interrumpidos. Nuestro genoma de referencia tiene el genoma completo y los genes tienen pausas en su secuencia que llamamos intrones. Y estas secciones que tenemos aquí, que llamamos exones, son los que esta sección se va a convertir en proteína, se va a traducir a proteína. Entonces podemos tener que el ARN no tiene estos intrones. Entonces podemos tener lecturas de ARN que alinean al final del exón 1 y continúan en el exón 2, y eso es totalmente normal, común, y los programas de alineamiento manejan eso perfectamente.
Entonces, podemos ver que el gen A en este caso está más expresado que el gen B porque estamos teniendo muchas más lecturas del secuenciador en el gen A que en el gen B. Podemos también ver diferentes si hay exones que están más transcritos que otros, y eso es parte de la arquitectura del gen, porque hay genes que tienen lo que llamamos isoformas. Entonces es el mismo gen, pero le falta un pedazo y funciona relativamente igual, bueno, depende de cada caso. Entonces, después de que tenemos ese alineamiento de secuencias, vamos a la cuantificación de genes. Y esto es como un gráfico que engloba muy a grosso modo cómo analizamos esta secuencia. Pasamos del alineamiento a la cuantificación. Luego de la cuantificación, pasamos un proceso de filtro, de control de calidad de nuestras células. Y luego pasamos un proceso de normalización de los counts, de las cuentas de cada uno de esos genes. Voy a hablar más de eso. Luego seleccionamos los features, van a ser en este caso los genes, que los genes que varían más, porque son los que nos interesan, los que nos van a dar la diferenciación entre estas células. Vamos a hacer reducción de dimensionalidad, visualización y agrupamiento y clustering. Y finalmente pasamos a lo que se llama el downstream análisis, que es el análisis más a fondo, que va mucho más orientado al tipo de pregunta que se está haciendo, ¿no? Que se está haciendo en el experimento, al tipo de hipótesis que se quiere probar. Ya hablé un poquito de estos plots de volcán, que son para ver de los genes que diferencian a dos grupos o dos poblaciones celulares, entonces los llamamos marcadores de esas poblaciones celulares. Hay otros ensayos que se llaman de velocidad de ARN y luego hablar del pseudotiempo y las dinámicas de genes. El pseudotiempo es, a grosso modo, cómo las células van pasando de un estado de desarrollo a otro. Entonces, este tipo de análisis nos permite ver cómo una célula está en un estado basal y pasa a un estado maduro, o un estado apoptótico, o un estado de que desarrolla cáncer, etc. Entonces, yendo un poquito a cada punto. El primer punto es que después de que alineamos nuestra secuencia de genoma, tenemos que cuantificar los fragmentos y utilizamos esos UMIs, esos Unique Molecular Identifiers. Y generamos una matriz de genes por niveles de expresión por muestra. Esto no lo hacemos a mano, obviamente. Podemos tener decenas o cientos de miles de células con miles de genes expresados. De esos miles de genes expresados podemos tener decenas, cientos, miles de UMIs en eso. Entonces eso lo hace software. Hay diferentes tipos de software. Por ejemplo, 10x tiene su software propiedad que se llama Cell Ranger, que es como el guardián de las células. Y el Cell Ranger hace tanto este paso de alineamiento, o sea, luego de secuenciación, a cuantificación de genes. Entonces, lo que hace ese software es contar cada una de estas secuencias que en cada uno de los genes con UMIs diferentes y genera una matriz. Célula 1, por llamarlo así, célula 1, gen 1, ¿cuántas cuentas hay? En este ejemplo tenemos números decimales, pero inicialmente comenzamos con números, en el caso de single cell, de célula individual, comenzamos con números enteros. ¿Por qué? Porque nada más no podemos contar medio UMI. O hay uno, hay dos, hay tres, son números discretos. Entonces el software va a pasar de aquí, de archivos con puras lecturas, a alinear, contar. Y nos va a dar una matriz. Con esa matriz empezamos a hacer el filtro de células. Este filtro de células es un paso de control de calidad. Entonces la cantidad, por ejemplo, la cantidad de UMIs en cada célula nos permite saber si la burbuja en realidad capturó una célula o solo ADN flotante. Y eso lo llaman en algunos artículos el efecto sopa. Si todo esto está pasando en solución, estamos tratando de encapsular esas células, pero si se forma la burbuja de aceite con todos los reactivos, pero no hay ninguna célula ahí,
pero otras células se rompieron en esa solución, cosa que pasa, se lisan. Las células van a soltar todo ese ARN o ADN complementario flotante, dependiendo de si la reacción se dio o no se dio. Y eso va a ser englobado en nuestra burbuja. Entonces, si tenemos una célula, entre comillas, que luego de ser nuestra matriz de cuentas, tiene muy bajo nivel de UMIs, nosotros podemos decir que la célula no, o sea, la célula está, la burbuja está vacía, no tiene una célula. Entonces hay este gráfico, disculpen la calidad porque maximicé todo para tenerlo más grande, es un gráfico de el número total de UMIs, cada punto es una célula, y el FDR es una corrección de estadística, porque estamos trabajando con miles de células. Entonces hacemos un menos logaritmo del FDR correction y tenemos como dos trazas en el gráfico. Y aquí está marcado en rojo lo que en el caso del el autor de este esquema llama que son células de verdad, y en gris están los que no son, son burbujas vacías. Yo personalmente no utilizo el FDR correction, utilizo una simple distribución donde podemos, o sea, en este caso podemos tener una distribución de UMIs, y si hay una cola muy larga con bajos UMIs, bueno, eso son células vacías. Es una técnica un poco más parsimoniosa, menos fancy que usar el FDR correction. También podemos tener exceso de estos UMIs, y estos nos pueden ayudar a identificar las burbujas que capturaron dos células. Entonces tenemos el efecto contrario. La burbuja de aceite encapsuló con todo el reactivo, encapsuló dos células juntas. Entonces, eso nos puede afectar nuestro análisis porque podemos pensar que esa célula tiene mucha más expresión, pero no es porque esa célula del tratamiento o el paciente o la muestra tiene mucho más expresión de un gen, sino que se capturaron dos células en la misma burbuja. Entonces, eso lo llaman multiplets, y singlets es cuando tenemos una única célula en nuestra burbuja. Entonces, los multiplets, cuando hacemos una distribución de número de células contra un total de número de UMIs, tenemos que el otro lado de la cola, al número largo de números grandes de UMI, son los que usualmente tenemos multiplets. Y el último filtro básico es cuando tenemos exceso de expresión de genes mitocondriales. Esto nos indica que la célula está muerta o muriendo, y los datos no van a ser confiables. Todo este proceso de sacar las células, ya sea de muestras de in vivo o in vitro, va a generar estrés a la célula, y algunas se rompen y empiezan a soltar todo el material genético y transcriptómico en la sopa, por así decirlo. Otras no se logran romper, pero están tan estresadas que empiezan a actuar mecanismos internos de la célula donde empiezan a expresar otro tipo de genes, generalmente los mitocondriales. Entonces, cuando tenemos un alto porcentaje de lecturas del secuenciador que alineen con genes mitocondriales, eso indica que la célula está en estado apoptótico, está en un estado estresado, entonces no lo vamos a tomar para nuestro análisis. Al final retenemos las células de singlets, que son no apoptóticas. Nos libramos de las burbujas que tienen, aunque tienen un barcode de 10x, por ejemplo, y tienen algunos UMIs por ahí, esos están vacíos. Los que tienen demasiados UMIs los tomamos como doublets, y los que tienen muchos porcentajes de mitocondrial expresados están muertas, muriéndose. Eliminamos todo eso y nos quedamos con los singlets. Entonces, una vez que ya tenemos ese paso de control de calidad, pasamos a hacer factores de escala. ¿Por qué? Porque cada célula tiene un conteo diferente ahí. Proporcional puede ser lo mismo, pero una célula puede tener más UMIs que otra globalmente, entonces necesitamos normalizar. Entonces, también debido a la cantidad muy pequeña de material, que estamos hablando de los picogramos, hay una falta de precisión que es inherente, que introduce sesgos y ruido técnico. Entonces
tener células que tienen muchas cuentas o células que tienen cuentas más bajas globalmente. Entonces, los métodos de normalización permiten que cada célula tenga una cantidad de expresión cuantificada comparable. Esto nos permite que podamos comparar célula 1 con célula 2, aunque las cuentas sean diferentes. Luego que escalamos, ponemos todos los factores de escala y eso lo hace el software que utiliza, y voy a hablar un poquito de los software al final de este proceso. Pasamos a seleccionar los genes. Ya que cada célula puede estar expresando miles de genes, entre ellos genes diferentes y en diferentes escalas, seleccionamos los genes más variables entre ellas para caracterizarlas y reducir la complejidad matemática de este problema. Entonces, existen muchos métodos para seleccionar genes, cada uno con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, del esquema habla de la expresión contra la dispersión. Y no voy a ahondar en esto por razones de tiempo, pero hay varios tutoriales de cómo pueden manejar esto, pero este es un paso importante, un poco para limpiar de los datos los genes que no están variando entre las células, que están constitutivamente, que simplemente nos van a causar consumir más memoria en el análisis, necesitar una computadora más potente y que al final no nos van a aportar nada diferente. Luego pasamos al paso de la reducción de la dimensionalidad. Y aquí en esta gráfica está un análisis de componentes principales. Entonces, luego de seleccionar los genes, agrupamos en componentes principales para realizar el PCA análisis en todas las células. Entonces, esto nos permite obtener qué grupo de genes, componentes, y aquí está hablando de metagenes, eso una agrupación, componentes, aporta más a la diferencia entre las células. Tampoco voy a ahondar en qué es un análisis de componentes principales. Este es un análisis estadístico que se utiliza no solo para esto, se utiliza en muchísimos contextos dentro de biología, como fuera del área de biología. Entonces, el mensaje para la casa es que vamos a tomar los componentes que aporten mayor variabilidad a nuestro análisis. Hasta ahora hemos estado reduciendo la complejidad de estas matrices de decenas de miles por decenas de miles o cientos de miles y pasamos a la visualización y al agrupamiento de clusters. Entonces usamos los componentes principales y un algoritmo de reducción a 2 dimensiones, que los más utilizados son Disney y UMAP, para visualizar los datos. Entonces, ya hablé un poco de estos gráficos que hemos visto. Cada puntico es una célula y comprimimos toda esa matriz y todas esas relaciones, esos grafos, esas relaciones entre cada una de los genes y entre cada una de las células a 2 dimensiones para poder visualizar si hay agrupaciones entre ellas. Hay otros algoritmos que se usan después, como por ejemplo el Louvain algorithm, que pueden seleccionar sin sesgo el número de clusters. Y junto con el UMAP o el Disney pueden visualizar, que es básicamente lo que están viendo aquí. No hubo una persona que empezó a colorear manualmente. Estos son verdes, estos son amarillos, estos son azules. Hay algoritmos que analizan esa matriz multidimensional y nos dan y le ponen una etiqueta a cada célula para nosotros poder visualizarla en colores, etc. Y nos permite después comparar ese grupo, esos clusters de células, ese grupo etiquetado. Luego de esto, pasamos a lo que se llama el downstream análisis. Y estos son ejemplos de análisis. El más básico, el análisis de expresión y diferencia entre clusters y poblaciones de células. Lo hacemos en los gráficos estándares, en un gráfico Voltecam. Ya mencioné el RNA Velocity, que permite inferir la tasa de transcripción de diferentes poblaciones utilizando el RNA que está no splice, que está no empalmado. Un poco para ver cómo la tasa de transcripción en cada célula, con qué velocidad se está transcribiendo un gen. Y el pseudotime,
permite inferir el orden de las células en un linaje para entender su trayectoria celular según los perfiles transcriptómicos. Las células pasan por diferentes etapas de desarrollo, una etapa en el caso de enfermedades, diferentes etapas de la patología, y eso es lo que se puede ver con el pseudotime. Aunque no estamos tomando muestras en cada tiempo, porque para tomar la muestra tenemos que lamentablemente matar y separar la célula, podemos usar estos algoritmos de pseudotime para replicar y ver, bueno, las células que están aquí en morado son el estado basal, basado en su perfil transcriptómico, y luego las otras células que están en este más azul más oscuro son el siguiente paso en esa escala de tiempo, ya sea de desarrollo o de tratamiento o de patología. Entonces, pues se pueden estar preguntando, ¿cómo hago todos estos análisis? Hay varios paquetes, tanto en Python como en R como en Python. El más utilizado es Seurat, que ya está en su versión 5 del laboratorio de Sayita y colaboradores. Está en R. Monocol, que ya está en su versión 3, de Trapnell y colaboradores, también está en R. Monocol se utiliza mucho más para estos análisis de RNA velocity y pseudotime. Obviamente también se puede usar para los análisis de marcadores de diferenciación de tipo celular o poblaciones celulares. Y Single Cell Velo de Tace y colaboradores, también de R, se especializa en el RNA velocity. Entonces, dependiendo de qué tipo de preguntas se está utilizando, hay diferentes programas. Seurat es el más completo, a mi parecer, y ya se está mejorando la parte de pseudotime y de RNA velocity. Sin embargo, la mayoría de los artículos que se especializan en esas preguntas utilizan estos dos respectivamente. Con Python está ScanPy, que utiliza la SC, Single Cell, Scan de la palabra de escanear, y Py de Python, de Wolf, White, Bishop y colaboradores, y pongo los tres porque son los tres principales, y el resto de los colaboradores han estado sumando funcionalidades. Es el más completo de Python, pero también está saliendo este nuevo Callisto en Python también, de Patcher y colaboradores. Y hay muchos tutoriales y datos para practicar en Internet. Todo esto, la presentación de hoy es básicamente para que tengan una visión global, para que puedan buscar un tutorial, dependiendo si les gusta más R que Python o más Python que R, viceversa, puedan entender lo que el tutorial le está pidiendo y la razón biológica de por qué están haciendo cada paso. Entonces, un poco para hablar de selección de tipos celulares, que es una cosa que después de que pasamos todo esto y vemos cuántos clusters hay, etcétera, podemos ver qué tipo de células tengo en mi tejido. Y esa es una de las preguntas más comunes. Entonces, existen muchos tipos celulares que están caracterizados por su transcripción. Entonces, han sido aislados por un método de fact sorting, por ejemplo, o sea, de organización celular con marcadores, y después de ahí, después de que se separan todos esos tipos celulares específicos, se hace la secuenciación y se tiene un perfil transcriptómico. Entonces, con ese perfil que ya está caracterizado, podemos usarlo como referencia para ponerle nombre a estos clusters, estos colores que tenemos aquí. Podemos usar los tipos caracterizados y manualmente asignar tipos celulares a cada clúster. Por ejemplo, este UMAP de Mokashi y colaboradores es de células de cerebro, ¿no? Entonces tenemos aquí las neuronas GABAérgicas, que están muy bien separadas del resto de las neuronas, de los subtipos neuronales y de las células gliales, de los astrocitos, etc. Este grupo de células GABAérgicas tiene subgrupos, obviamente los ven coloreados, pero ya sabemos qué genes de las neuronas GABAérgicas están más expresados en este tipo celular. Entonces nosotros manualmente podemos buscar esos genes y ver la expresión en lo individual, en los plots de violín de cada uno de nuestros clusters, y decir, mira, todo esto que está aquí en este islote, en el gráfico, son células GABAérgicas.
Lo podemos hacer manual, pero como ven aquí en este gráfico hay muchos tipos y subtipos de células, entonces es un trabajón. Podemos usar métodos más refinados como el de Single Cell Sorter de Google y en 2021. Este método, uno básicamente le da toda la data, ellos ya tienen unas bases de datos caracterizadas y tienen un algoritmo para asignar estos tipos celulares. Y aquí uno empieza a hacerse preguntas, un poco más a nivel más alto, a nivel más del biólogo computacional y no del bioinformático, de qué relevancia tiene que en nuestro set de datos haya más células de neuronas GABAérgicas que astrocitos, por ejemplo, qué diferencia están entre las células Kenyon. Necesitamos más de eso, están expresando un gen en particular en reacción a una droga o un estímulo ambiental en este grupo de células que en otro. Ese tipo de preguntas ya dependen, son muy específicas para cada experimento y cada proyecto. Entonces, hoy el título de la charla también incluye los datos espaciales. Entonces, quería tocar esto porque es tecnología súper nueva que además le suma más complejidad y le da más poder a este tipo de experimentos, que es que utilizando ligandos, probes, podemos obtener las mismas reacciones lumínicas que lee un secuenciador, pero en un tejido, en la lámina de tejido que uno vería en el microscópico, sin necesidad de romperlo y colocarlo en solución. Entonces las láminas se fijan con un tejido y luego se secuencian con lectores ópticos especializados. Entonces esto permite tener cientos de genes, no tenemos todos los miles del genoma, pero tenemos cientos, ese es el estado de la tecnología hasta ahora, mapeados en cada célula con su ubicación en la lámina. Y luego se puede secuenciar la misma célula con métodos en solución y obtener más genes que los de los cientos de probes en la lámina. Entonces, para visualizar un poco cómo funciona eso. Tenemos nuestra célula con nuestro ARN mensajero y tenemos estos ligandos que se hibridizan con el ADN y tienen una química fluorescente y son específicos para la secuencia. Entonces, si nosotros estamos interesados en el gen A, tenemos un ligando específico para el gen A que va a prender, la fluorescencia que se va a prender cuando esa secuencia de ARN está ahí es en rojo. Y eso lo va a leer el, el secuenciador con color. Por eso digo cientos de genes, porque la precisión que tenemos con los colores de los ligandos fluorescentes en la tecnología actual es poco limitada. Entonces podemos tener diferentes ligandos prendiéndose y dándonos la proporción de cuántos genes en la lámina de tejido de cuántos genes están prendiendo en la lámina de tejido en su ubicación. Entonces, las fortalezas de eso, tenemos la lámina de tejido, tenemos en dónde está el tejido, eso nos permite ubicar qué tipo de célula es, porque por ejemplo, si estamos hablando del cerebro, tenemos más neuronas, más riqueza neuronal en una sección del cerebro que en otra, por poner un ejemplo. Nos da más profundidad a nivel de cada uno de estos transcripts de cada una de estas moléculas de ARN y nos permite capturar todos estos subtipos celulares porque nos da también la referencia espacial. ¿Cuáles son los contras de esta tecnología? Bueno, que nosotros tenemos que seleccionar a priori cuáles genes queremos ver para comprar los ligandos y con la molécula fluorescente para poder detectarlo. Tiene una cobertura baja, lo que significa que tenemos menos genes que vamos a poder mapear. Tenemos un campo visual limitado a la lámina. Hay mucho más ruido porque esto está pasando en el tejido, no está pasando en la solución. No hay todo ese tipo de control de calidad que podemos tener en la solución con el aceite y la burbujita, etcétera. Y bueno, obviamente requiere equipo más especializado. Entonces, eso, también está el barcoding espacial que se marca primero
con, con códigos de barra las células y después se secuencian. Entonces esto es una aproximación diferente. Lo vemos en la lámina, ponemos el barcode y después podemos secuenciar aparte el material. Está menos sesgado porque estamos haciendo el barcode de referencia a la ubicación espacial, tiene más cobertura, tenemos un mejor campo visual y no necesitamos un equipo especializado porque la secuenciación y la lectura no se está leyendo en una máquina especial como en este caso. Los contras es que tenemos una resolución limitada porque, bueno, dependemos de cómo esos barcodes se pegan a las células, pasan las células y luego podemos secuenciar. Y en estos casos también tenemos menor cobertura de cada uno de los transcripts. Entonces, antes de hablarles un poquito de los ejemplos, eh, abro para unos minuticos para preguntas. Bueno, Gabriel, hasta ahora todo interesantísimo. Preguntas sobre los paquetes. Los paquetes obviamente son de libre distribución, ¿verdad? Sí, estos paquetes que muestro aquí son de libre distribución. E inclusive el paquete de Cell Ranger para hacer el preproceso, pasar del secuenciador a la matriz de counts, aunque es propietario de 10x, ellos lo tienen de libre descarga. Porque, bueno, obviamente les conviene que tú utilices el software porque significa que estás comprando sus reactivos del laboratorio. Entonces, la mayoría de esto, la gran mayoría de esto, y los que se usan, y estos que se usan son libre distribución gratis. Gracias, Gabriel. Ajá. ¿Cuál es la capacidad mínima de una PC que recomendaría para correr estos programas? Los programas en sí no requieren mucha capacidad. Sin embargo, el, la limitante va a ser la cantidad de datos que vas a manejar. Por ejemplo, este set de datos creo que está en el orden de los 100.000 células. Entonces, yo diría que nada más cargar en memoria la matriz, nos va a agarrar entre 8 y 10 gigas de RAM. Nada más cargar la matriz para poder hacer operaciones en ella, ¿no? Eso no sin contar tu sistema operativo y todas las cosas que tienes andando en tu computadora personal. Sin embargo, la mayoría de los tutoriales trabajan con un set de datos reducido. Entonces, si ustedes quieren trabajar con esto, aprender, simplemente se bajan un set de datos reducido, que está en casi todos los tutoriales, y trabajan y pueden trabajar con una máquina de, no sé, digamos, 4 gigas de RAM, muy cómodamente. Todo también depende de que si están corriendo Google Chrome con 200 pestañas abiertas, hay un poquito de limitantes, pero simplemente su sistema operativo, R y el set de datos reducido con cuatro gigas, 6 gigas de RAM están bien. Y procesamiento, mira, yo conozco científicos que hacen esto con 8 núcleos, 6 o sí, 8 núcleos. Nada muy estrambótico. También toma en cuenta que pueden usar la nube para esto.
la nube de Amazon, el cloud computing, el AWS, busquen AWS, Amazon, AWS, Amazon, tiene, ustedes pueden crear un servidor en la nube gratis, tienen los más, los más sencillos, las computadoras más sencillas que tienen como eso, 4 o 8 GB de RAM, están gratis. Entonces pueden usar una computadora, corren Linux, instalan R, instalan Seurat, si quieren usar R, o instalan Python y usan ScanPy. Y, y luego de eso, se bajan sus datos ahí y pueden trabajar ahí. Y así lo único que necesitan en ese caso es una conexión de internet para acceder al servidor. Y no tiene que ser tampoco muy estable, porque si usan, como esos servidores están usando Linux, pueden usar un programa que se llama Screen, pantalla, y que si lo instalan, están operando en un screen, si se desconectan y se vuelven a conectar, pueden, básicamente retoman como que si la computadora no se apagó. Si no utilizan screen, el servidor ve que no hay conexión entre la nube y ustedes, entonces va a parar lo que está haciendo. Y es como si se apagara la computadora, se reseteara. Pero si usan screen, simplemente la computadora está andando y ustedes están accediendo de manera remota sin problema. Existen servicios gratis en la nube para correr R y Python como Colab de Google. Podrían las personas interesadas usar esta herramienta también. Gracias, Roberto. Sí, Colab de Google es bastante interesante. Como un Google Docs, pero para programar. Eh, no, estoy echando para atrás. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente parte. El artículo de U y colaboradores. Poco para darles el resumen. Esto es un análisis a nivel de célula individual de tejidos de cáncer de seno. Describen basados en diferentes técnicas clústeres que denominan ecotipos, la palabra que viene de ecología, me causó mucha gracia que la utilizaran para esto, con composiciones y prognosis clínicas únicas. El objetivo es entender estos ecotipos para así entender la arquitectura del cáncer de seno como tal. Entonces, este paper no tiene una hipótesis experimental, sino tiene más una hipótesis exploratoria. Vamos a ver qué es diferente y vamos a encontrar estos ecotipos y vamos a entender cómo se conectan y cómo son de diferentes estos ecotipos para ver cómo el big picture, en la gran imagen de las cosas, cómo es la arquitectura del cáncer de seno. Y voy a mostrarle algunas figuras y análisis que hemos tratado hoy nada más para que les tengan en contexto. La composición celular de cáncer de seno malignos. Ellos tienen en su artículo, tienen de nuevo la figura clásica de reducción de dimensiones, un map de 130.246 células diferentes. Es un set de datos que están integrados de 26 tumores diferentes. Entonces, tiene células endoteliales, mesenquimiales, epiteliales, células T, células que están ciclando, no sé si en español es así, células B, células mieloides y plasmablastos. Con el UMAP ya se ve clarito en colores esa clasificación celular. Entonces, un poco para que vean en un contexto un poquito más simple cómo se ve un set de datos, que las células están bastante agrupadas bastante bien. Es bastante limpio en ese sentido, ¿no? Y ellos detectan marcadores de cada tipo celular. Entonces, en el panel B, ven que tienen el mismo UMAP, pero lo tienen coloreado con esta escala de 0, de gris a morado 4, en este caso. Sí, todos son el 4, porque está normalizado. De 0 a 4, y ven que este gen EpCAM está presente, está expresado en valores altos en las células epiteliales. Y este MKI67 está en las células que están ciclando. Esta CD3D, por ejemplo, está aquí en este clúster, que es en las células T. Entonces, esto es un ejemplo claro y básico de cómo pueden manualmente identificar estos tipos celulares. Tienen
en la caracterización, sabe que las EpCAM, el gen EpCAM, las células epiteliales tienen alta producción de EpCAM. Entonces, mire, todo lo que el algoritmo nos marcó como que todo esto es un clúster de células epiteliales, la expresión es alta, esas son células epiteliales. Y con cada uno de los marcadores, y no solo es un gen, ellos usaron varios genes, pero te están mostrando como los más característicos, donde se ve claramente, por ejemplo, el PKM1, células endoteliales, y la mayoría de la expresión está en este clúster. Entonces, caracterizan las proporciones de los linajes. Y eso lo ves lo ven en el panel C. Los colores son los tipos de células, pero ellos clasifican cada grupo de células dependiendo del linaje celular. Solucionan con pseudotime. Entonces, al tener el pseudotime, lo pueden mezclar con los tipos celulares y pueden ver que hay linajes que tienen muchas más células T que otros. Y ellos tienen una clasificación clínica de los cánceres. TNBC, HER2, ER, son tipos que ya están en la literatura de cáncer como establecidos. Entonces tienen en los ER, en el grupo ER, tienen todo este grupo de linajes. Entonces, otra de las cosas que pueden hacer es caracterizar los tipos de tumores con al menos 200 células epiteliales, que lo vemos en estos tres paneles abajo, y colorean, en vez de colorear por el tipo celular, colorean por o los linajes o el tipo de cáncer que es, si es R positivo, de HER2 positivo, es TNBC, y si es cáncer o es una célula normal o no está asignado. Entonces, un poco para que vean que no solo hacen un UMAP y ya pueden reducir la data dependiendo de la pregunta que están haciendo, y irse un poco más específicamente y rehacer el UMAP. El UMAP, todas estas medidas, como ven, las escalas son diferentes y es porque son escalas relativas. Entonces no significa que una sola tenga un valor de -7 aquí y menos 7 en la vertical y menos 7 menos 8 en la horizontal. Va a estar aquí ubicada en el mismo cuadrante. Estos valores son relativos porque estamos hablando de un grafo que está comprimido, un grafo multidimensional que está comprimido en dos. Entonces, ellos se concentraron en observar la diferenciación de tumores mesenquimales. Entonces, hicieron un UMAP de células mesenquimales únicamente, que es un panel A y B. Entonces, tienen células mesenquimales y tienen subgrupos, tienen células endoteliales, PBL, CAF, etc. Y las clasificaron en subclusters. Vieron que hay marcadores. Entonces, este es el mismo UMAP que ven aquí, pero colorearon nada más este gen, el PDGFRA o COL1A1, etc. Y pueden diferenciarlo. Hicieron el pseudotime analysis y sacaron diferentes, esto no lo llaman clusters, estos los llaman componentes del pseudotime analysis, y pueden ver aquí que ellos pusieron una direccionalidad de hacia dónde va. Entonces, como el estado más, el KFC1 es el más basal, y luego hay como una divergencia acá, etc. Y pueden ver la trayectoria de la expresión de los genes, de cada uno de los genes que utilizaron. Entonces, en cuanto a la variante pseudotiempo, y en la vertical tiene la expresión. Entonces, pueden decir que al principio las células empiezan a expresar ACTA2 y empieza como a incrementar. Y en el ejemplo de abajo, en el análisis de abajo, es es una disminución de este gen ACKR1. Entonces, estas trayectorias los pueden usar para clasificar y volver a pintar en el UMAP cómo se clasifican estos diferentes linajes. También, otra de las razones por las que tomé este paper como para que vieran ejemplos, es que utiliza las técnicas de tejido, de análisis de tejido. Entonces, en ciertos tejidos, entonces son muestras aparte,
clasifican las células dependiendo de unos módulos de genes, que son un grupo de genes que están transcritos, que obviamente, como vimos anteriormente, son preseleccionados y, y con eso pueden ver en las disecciones de cáncer, pueden ver las diferencias entre las diferentes regiones del tejido, ¿no? Entonces, cuando una vez que ya agarran esos módulos, esa clasificación de módulos, que son 7, los, pueden ver las diferencias entre el tipo de cáncer R, el tipo de cáncer TNBC, por ejemplo, y también pueden empezar a combinar la correlación de esos módulos de genes con los linajes, que es algo que ven aquí en el panel C. Empiezan a hablar de los linajes, combinándolo con viendo la correlación con los módulos de genes. Y también tienen unos diferentes scores que tienen de la expresión global de las células en el tejido, en las secciones de tejido que obtuvieron. También integran, o sea, ellos, bueno, ya empezaron a integrar toda la información usando los linajes celulares, pero integran tanto los perfiles transcriptómicos, las trayectorias celulares, los módulos de genes, los tipos celulares, las ubicaciones en el tejido, y con eso generan estos 9 ecotipos que ven acá, del E1 al E9. Con toda esa información, tenemos un mapa bastante complejo de calor, pero se ve claramente la cantidad de tipos celulares, con el subtipo del tumor. En este caso es el subtipo del tumor es rojo. Entonces, por ejemplo, este es el basal. El ecotipo 3 tiene alta expresión este, de estos genes. No, no, perdón, alta fracción de estos tipos celulares. Entonces, ciertos ecotipos de cáncer tienen diferentes tasas de supervivencia, tienen diferentes trayectorias, y las tasas de supervivencia en pacientes, una vez que ellos toman estos ecotipos, lo traducen a los pacientes y hacen este tipo de análisis que en el eje horizontal tienen la sobrevivencia en meses, luego de la diagnosis, y en el eje Y tienen la probabilidad de sobrevivencia. Entonces, obviamente, al diagnosis, el 0 tiene probabilidad de sobrevivencia 1, y cada tipo de cáncer tiene estas curvas. Y eso lo vimos en una lámina en las 2 semanas anteriores, a las 2 semanas, perdón, donde en este caso creo que es el cáncer de seno. Entonces, cáncer de seno, diferentes ecotipos que están coloreados en azul o en gris, o en este caso en rojo y en gris, tienen diferentes tasas de supervivencia. Eso es lo que querían llegar un poco los autores. Estos ecotipos son funcionales tanto para el nivel de prognosis como para el nivel de clasificación, y nos da una diferencia significativa en la sobrevivencia, cada tipo de cáncer. Entonces, obviamente, las aplicaciones de este artículo son para la detección temprana, la clasificación y las terapias individuales, pero este artículo es muy chévere, y están los resúmenes de las charlas, si lo quieren leer a fondo, porque yo nada más toqué ciertos tipos de análisis un poco para ponerlos en perspectiva. No traté como dije al principio, no traté el artículo completo, porque si no íbamos a estar otra hora aquí conversando. Entonces, con esto, última sección de preguntas, cumpliendo mi promesa de que la charla de hoy iba a ser más corta que la de hace 2 semanas. Gracias, Gabriel. Bien interesante. Por supuesto, hay muchas preguntas desde el punto de vista de análisis estadístico en principio, pero bueno, vamos a ver qué pregunta la audiencia, pues.
pero yo sí me quiero aventurar. Tengo una duda ahí sobre los tipos de algoritmos que están utilizando en clúster, porque, bueno, en líneas generales, las técnicas de clúster generalmente no ayudan mucho desde el punto de vista analítico, según mi opinión, porque tienden a mezclar todo en una sola dimensión. Entonces, tú estás viendo que estás presentando visualizaciones en dos dimensiones. Entonces, la pregunta es qué tipo de análisis de clúster hace o se utiliza para poder definir dos dimensiones cuando el análisis de clúster realmente me da una sola. El análisis de... ¿Te refieres a cómo reducimos la dimensionalidad del Sí, set de porque, datos? porque yo sí utilizo componentes principales, ahí yo puedo tener ya mis dos dimensiones reducidas. Ahora, uso Ujú. esa data, dos dimensiones de componentes principales, para volcarla a dos dimensiones y visualizarla, o uso un análisis de clúster posterior con esos resultados para hacer una visualización. Utilizas, aquí seleccionamos con los componentes principales, seleccionamos los componentes que después vamos a reducir en dos dimensiones. Entonces es lo segundo que dijiste. Ok, Yo es la estaba visualización. preparado un poquito para esto, así que Chévere, chévere. voy a compartir otra, un poco para... Aquí, esta página es bien chévere porque te permite entender cómo funciona UMAP. UMAP, comparado con el Disney, UMAP tiene la ventaja que maneja más datos, por tanto más dimensiones, más. O sea, entonces, en este ejemplo están hablando de 784 dimensiones, de un set de datos de moda, ¿no? Entonces están comparando UMAP con Disney. Pero puedes ver, aquí nosotros estamos viendo tres dimensiones nada más. Entonces, lo que está usando, si estuviéramos hablando en vez de ropa, de células, y nosotros estamos seleccionando los componentes, seleccionamos los componentes principales, entonces, que aportan más variación, Fer, principales de verdad, no los dos primeros nada más, no PC1 y PC2. Utilizamos varios para capturar la mayor variabilidad de los datos. ¿Qué van a hacer? En este caso es bastante simple porque simplemente estamos hablando de ropa, entonces hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos de ropa y están coloreados, etcétera. Entonces, imaginemos que los componentes principales me van a decir que si voy a usar zapatos versus franela o voy a usar algo más granular. Voy a usar botas versus camisa, por decir algo. Los componentes principales me están diciendo que le va a aportar que aporta más variabilidad para luego yo poder comprimir esto en dos dimensiones. Entonces, no me voy a extender mucho porque esto es matemática pesada. Pero, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de que la data original pues, era un mastodonte y si la comprimimos está en tres dimensiones, si la comprimimos en dos dimensiones, ¿cómo se ve? Entonces, las dos dimensiones que vemos aquí no tienen que ver con los dos primeros componentes principales o con el primer componente principal. Simplemente para seleccionar qué dimensiones vamos a utilizar para reducir a dos. No sé si con eso respondo la pregunta y dando este material de Understanding UMAP, capaz le puedes echar una lectura para entender un poco más a fondo, que seguro lo explica mucho mejor que yo, porque yo utilizo la herramienta, la entiendo lo suficiente para utilizarla, pero no investigo, eso se lo dejo a los matemáticos. Sí, gracias. El detalle es que fíjate, en terminologías, cuando tú dices que utilizas componentes principales para seleccionar cuáles son los diferentes ejes, pero después haces
clúster. Cuando uno habla de clúster, estamos hablando de análisis de clúster, o por lo menos eso es lo que yo he entendido siempre, ¿no? Ujú, Mientras que, bueno, uno lo que hace es, por lo que tal como lo estás describiendo, utiliza los componentes principales más importantes para poder hacer lo que es el UMAP, que ujú, ahí es donde está la clave, porque ahí es donde tú vas a poder tener la diferenciación. ujú, Esos nuevos, digamos, esos componentes principales o esos nuevos ejes que acabas de definir son los que te van a dar la diferenciación de tus muestras, tus genes o ujú, tus diferentes prendas de vestir, y esos se van a agrupar entre ellos. Ahí ujú. por eso es que yo, que así, concha, después hacer clúster, no debería, porque para mí clúster es una herramienta un poco torpe, ¿no? Para poder hacer las cosas. Pero ya veo que es a través de un map y entonces ya la situación es distinta. Gracias, Gabriel. De nada. No sé si se me perdió cuando cambié de pantalla, se me perdió el chat de preguntas. Ajá, tengo una pregunta aquí. ¿Tiene idea de cuánto costaría un análisis de single cell, gasto de secuenciación y procesamiento de la muestra? Depende de la cantidad de células que quieras usar y el tipo de kit. Em, Creo que en mi empresa hicimos una secuenciación de aproximadamente material suficiente para tener 250.000 células. Eso fue en reactivos y kit, fueron aproximadamente 70 a 80.000 dólares. Y en secuenciación, porque después de que utilizas el kit y preparas las librerías, tienes que mandarlo a secuenciar en la máquina. Y el cargo de secuenciación fue alrededor de los 40.000 dólares. Obviamente esto habla, $250.000 de células es un experimento grande. Si ustedes buscan en los artículos, pueden ver experimentos de 10.000, 20.000, 30.000. Entonces, poquito pueden hacer la matemática, pero también depende de cuánto compran de kit, etcétera. Entonces, yo estimaría que para un experimento más modesto, de 30.000 células, tanto la secuenciación con los reactivos está en el orden de los entre 25.000 y 40.000 dólares. No me quedó claro el concepto de linaje en el estudio. ¿Puedo explicarlo con detalle? En el caso del artículo, déjame buscar la lámina. Eh, el análisis de linaje. Se utilizan la expresión de diferentes genes para hacer un modelo de trayectoria. Entonces, ese modelo de trayectoria se va ajustando utilizando la mayor cantidad de genes de su expresión para ajustar una trayectoria coherente. Entonces, este es como el resultado final que ven aquí, pero si dividimos cada una de cómo se ve entre la trayectoria, el pseudotiempo, le llamamos pseudotiempo porque, de nuevo, estos no son células que estamos tomando una muestra en tiempo uno y después vamos a la misma célula en tiempo 2. Estamos agarrando una célula y estamos derivando, o sea, estamos intentando extrapolar en qué momento de esa línea de tiempo estaba esa célula en particular, porque no podemos secuenciar y volver a poner como si no hubiera pasado nada. Entonces, el modelo que ajustamos, basado en la expresión de todos estos genes que están variando, lo construimos eh, usando diferentes genes y cada uno, y esta línea que ven aquí es una línea estamos ajustando a ese modelo. Entonces ven que, bueno, este modelo, todas estas células están yendo en la expresión del col 1 a 1. Las células moradas están expresándose más, hay como una divergencia que, por ejemplo, las células amarillas que están expresándose menos a medida,
a medida que avanza ese pseudotiempo. Y con ese pseudotiempo es un modelo que construimos con base a los datos que tenemos, porque no sabemos en qué momento, en qué etapa de está nuestra muestra. Creo que en algunos casos, y tómense esto con un grano de sal, porque yo no he hecho que si uno o dos de estos como para exploración, pero no lo he usado constantemente en mi trabajo. Uno tiene como referencias de pseudotiempo. También como tenemos referencias de qué tipo de celulares, o sea, qué tipo de celulares expresan más o menos de un gen. Podemos ver qué tipo de trayectoria expresan más un gen. Lo más básico que tenemos es que si hay una trayectoria apoptótica, mi gato ya me está diciendo que se me está acabando el tiempo. eh, si estamos en una trayectoria apoptótica, va a haber más genes mitocondriales. Entonces, ese es como el modelo más básico y más simple que tenemos. Ahora, imagínense que estamos construyendo un modelo mucho más complejo porque tenemos diferentes tipos celulares, diferentes genes expresados, y entonces ya no se vuelve el modelo de que tú estás yendo hacia una trayectoria apoptótica a medida que más genes mitocondriales expresas, sino que estás tomando muchos más tipos, más genes, más allá de los genes mitocondriales, para ver en qué momento, en qué trayectoria, en qué punto de la trayectoria tu célula se encuentra. No sé si eso responde totalmente a la pregunta, pero por razones de tiempo te invito a que leas un poquito más sobre el pseudo time analysis, porque de nuevo la intención de esta charla es dar un abre boca para que ustedes mismos se adentren en lo que en los puntos que les interesan más, tanto para su investigación o simplemente su curiosidad. Si tengo otra pregunta, pero se me perdió el panel de nuevo. Ajá. Eh, Tengo que mencionas que la nueva tecnología permite hacer análisis espacial de estos datos. Podría mencionar un trabajo en el que se haga uso del modelo espacial para responder la pregunta de interés. Precisamente este artículo de Wu y colaboradores, que los resúmenes de las charlas está el enlace, pueden conseguir cómo utilizaron los métodos espaciales básicamente para clasificar de manera con las láminas, tanto los tipos de cáncer como los tipos celulares dentro de esa láminas de cáncer. Pero hay muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, ahora está muy de moda para las empresas farmacéuticas hacer secuenciación con datos espacial para ver si la droga que se está probando está llegando a la parte del órgano que se quiere que llegue. Y eso se trabaja mucho con el cerebro porque el cerebro, por ejemplo, tiene la barrera hematoencefálica, donde si nos inyectan algo en el brazo, no, dependiendo del tamaño de la molécula, no va a llegar a nuestro cerebro. Entonces, las drogas para Alzheimer, ALS y otras enfermedades que causan epilepsia, por ejemplo, el reto es no solo llegar al cerebro, sino llegar al pedazo del cerebro donde está la mayor concentración de las células que se ven afectadas por la enfermedad. Entonces, los datos espaciales están permitiendo ver si comparar una disección de tejido tratada y no tratada con la droga y ver si la droga está llegando primero y segundo, si está haciendo un efecto y si está haciendo el efecto deseado. Entonces, en el resumen pueden ver el artículo de Wii colaboradores, y también si ponen en Google Scholar Single Cell, Spatial Data, salen ahora muchísimos artículos. Yo diría como en el orden de los decenas de artículos que están saliendo, porque esto es súper nuevo. Una pregunta, no me queda claro si el sistema permite esto, pero se puede diferenciar entre células de tejido y células de bacterias presentes en la muestra. En el caso de muestras de pacientes que presentan una patología de origen bacteriano. Pero si estás haciendo secuenciación de tejido, eso es una muy buena pregunta, pero ya con la secuenciación sin tener la información de tejido, ya podrías ver si hay contaminación de la muestra o si tiene patologías bacterianas, porque bueno,
puedes tener un perfil de genes de bacterias que no está, obviamente no están en el humano. Entonces, no, esas lecturas de secuenciación ni siquiera van a llegar a este punto de mapear contra el genoma humano. Entonces, una forma de aproximar esto, se me ocurre, es que se tiene, quitando un poco los datos espaciales, simplemente se tiene el tejido en solución, van a haber bacterias ahí porque hay una infección, eh, secuencian, alinean, usan la referencia al genoma humano para ver cuáles son qué genes están expresando las células X, de X tejido, parte humano, y luego todo lo que no alineó, todo lo que no mapeó, lo mapeas contra un metagenoma. Y en el caso de las bacterias es súper complicado porque no estás, a menos de que estés especializado buscando una sola bacteria, vas a tener varios genomas de muchísimas bacterias que pueden estar ahí. Y eso se mete en el reino del metagenoma y tienes unas referencias de metagenoma. Es una capa de complicación más. Esa es una de las formas que se me ocurre. Lo otro, que si nos vamos a la secuenciación de tejido, yo no soy patólogo, pero yo creo que claramente podrías ver si haces secuenciación de tejido y ves que tienes una infección bacteriana en un pedazo del tejido que estás viendo en el microscopio, que el patólogo lo puede identificar claramente, podrías ver las células que están ahí de humanas, podrías clasificarlas espacialmente si están cerca de la infección o no, y a partir de ahí, con esa clasificación, puedes comparar células infectadas versus células no infectadas en tus clústeres que salen con el UMAP, por ejemplo. Entonces, esa es una buena pregunta. Me da curiosidad cuando tengo un chance de buscar unos papers sobre cómo tratan, si tratan eso, el, infecciones con bacterias. Pero obviamente, y una cosa que siempre, bueno, ¿cómo sé yo si mi tejido está contaminado, mi solución de ADN está contaminado o no? Siempre va a haber un grado de contaminación con bacterias cuando están trabajando con tejidos completos. El paso, como dije, el paso de, de mapeo va a filtrar lo que venga lo que venga de bacterias y a su vez también se va a ver en la parte del filtro, porque si tienes muchas, otro de los filtros utilizados es la cantidad de genes que ves. Entonces, si ves muchos genes que están raros, o o tienes muy pocos UMI de genes humanos, pero después te vas a la data no alineada y ves muchos UMI que se alineen a alguna bacteria o algún metagenoma, ahí puedes ver la diferencia y puedes decir, mira, no, esta célula tiene mucha contaminación o poca contaminación. En un caso no patológico donde estoy usando bacterias como tratamiento, puedo ver las bacterias que tienen plásmidos con genes humanos, plásmidos recombinantes. Sí, pero no necesitas o sea, sí lo puedes hacer, pero no necesitas usar secuenciación de células individuales. Con un simple un probe, un ligando, este, usualmente le pones plásmido, al plásmido le pones un ligando fluorescente y con eso el que prenda verde tiene el plásmido y es la bacteria que tiene el plásmido recombinante. Eso es algo súper estándar. No necesitas usar nada de esto y es mucho más barato que usar todo esto para ese problema. Y con esto, que son las 3:30, lamento mucho que ya no puedo seguir respondiendo preguntas, pero muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias, Mar- Gabriel. Sí, muchas gracias, Gabriel. Y reiteramos entonces la invitación para dentro de 2 semanas al siguiente seminario. Ya todos recibirán la invitación como siempre. Y feliz fin de semana. Gracias, Gabriel. Nos veremos dentro de 2 semanas. Vale, gracias.